¿Sientes que estás librando batallas demasiado grandes para ti? ¿Te preguntas por qué estás atravesando tantas luchas, tantas pérdidas, tantos silencios de Dios? Si este mensaje llegó a ti hoy, no es coincidencia. Es una respuesta del cielo a tu alma cansada. Porque lo que muchos llaman lucha, Dios lo llama transformación. Lo que hoy parece caos, mañana será testimonio. Y lo que estás enfrentando no es para destruirte, sino para construir en ti algo eterno. Este video es un viaje espiritual donde descubrirás cómo Dios toma tus peores batallas y las convierte en puentes hacia tu destino. Aprenderás que las heridas no son señales de derrota, sino marcas de propósito. Y si te quedas hasta el final, recibirás una clave reveladora que puede cambiar por completo tu visión del dolor. Cuando sientes que estás perdiendo todo, tal vez es porque Dios está despejando el terreno para darte lo que sí permanece. Cuando el enemigo se levanta con más fuerza, es señal de que estás más cerca de tu promesa. Cuando el proceso se alarga, es porque la bendición viene más pesada. En este canal, cada palabra es un refugio, cada versículo, un arma, cada enseñanza, un fuego del Espíritu para alumbrar tu valle oscuro. Comenta abajo: Dios está usando mi lucha para transformarme. Esa frase puede ser el eco de esperanza que otro necesita leer justo ahora. Comparte este video sin dudar. Dale like si ya sabes que Dios te está hablando. Y suscríbete si quieres seguir recibiendo palabra viva, dirección espiritual y alimento eterno. Prepárate. Hoy vas a entender por qué has luchado tanto y por qué ninguna lágrima ha sido en vano. 1. Dios cambia batallas en escuelas espirituales. Las luchas que enfrentas hoy no son obstáculos aleatorios en tu camino. Son parte del proceso divino para forjar algo en ti que no puede ser formado en días de paz. A los ojos del mundo, la lucha es un estorbo, pero para Dios es un escenario. Es un aula donde se forman guerreros, no turistas espirituales. Cada lágrima, cada conflicto, cada noche sin respuesta es un entrenamiento celestial. Mira a David. Antes de ser rey, fue pastor. Antes de derrotar gigantes, cuidaba ovejas. Pero ¿sabías que no fue el aceite del profeta lo que lo hizo apto para el trono, sino las luchas en lo secreto? En el campo, solo, enfrentó osos y leones. Y fue ahí, en esa soledad llena de peligro, donde su fe se volvió fuego, donde su espíritu se entrenó para confiar, obedecer y resistir. Lo que parecía una lucha más fue la preparación exacta para enfrentar a Goliat. Y lo que parecía una batalla injusta lo catapultó hacia el destino que Dios ya había escrito. En 1 Samuel 17:37, David dice: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Esa declaración de fe no nació en una iglesia, sino en una lucha. Y así será contigo. Las batallas que hoy te desgastan, mañana serán tu carta de autoridad espiritual. No hablas con poder por lo que sabes, sino por lo que has vencido en Dios. Las luchas revelan quién eres y también quién no eres. Te despojan del ego, de las falsas seguridades, de las ilusiones carnales. Te obligan a mirar hacia arriba, a depender del cielo, no del hombre. A clamar cuando ya no hay palabras. A creer cuando todo parece perdido. Es ahí donde nacen los verdaderos adoradores, los verdaderos intercesores, los verdaderos siervos. La lucha te define o te destruye, pero en las manos de Dios siempre te transforma. Moisés vivió eso. Criado en la riqueza de Egipto, pensó que estaba listo para liberar a su pueblo, pero tuvo que pasar por el desierto, huir, fracasar, no quedarse solo.
40 años sin título, sin voz, sin influencia, hasta que Dios le habló en la zarza ardiente. No fue en el palacio, fue en la sequedad. No fue entre multitudes, sino en la soledad, porque hay revelaciones que solo se reciben después de muchas luchas internas. Y el mismo Moisés, que una vez huyó, regresó con un bastón en la mano y la presencia de Dios en su espalda. Las luchas también exponen los ídolos escondidos del corazón. Cuando todo te va bien, es fácil decir que amas a Dios, pero cuando lo pierdes todo, salud, relaciones, recursos, y aún puedes levantar tus manos, allí se revela el amor verdadero. ¿Amas a Dios por lo que te da o por quien Él es? La lucha purifica tu fe, la vuelve oro. Pablo escribió en Romanos 5, 3, 4, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Hay una cadena divina aquí. La lucha no es un fin, es el inicio de algo glorioso. Paciencia, prueba, esperanza. No puedes saltar pasos. Cada uno forma parte del carácter que Dios está formando en ti. Y lo que hoy te está quebrando, mañana será parte de tu llamado, porque el Dios que permite la lucha también provee la gracia para vencerla. Él no te lanza al campo sin armas, te da la armadura, el fuego, la unción y sobre todo la presencia. Tu lucha no es señal de abandono, es señal de que Dios confía en lo que está formando en ti. No preguntes solo ¿por qué, Señor?, sino ¿para qué? No te enfoques solo en el dolor, mira el propósito, porque cuando Dios transforma tus luchas, no solo te libera, te establece, no solo te sana, te envía, no solo te levanta, te convierte en un canal de gloria para otros. Y sí, estás cansado, pero estás en el punto exacto donde la unción se derrama. Porque los mayores milagros no vienen en los días cómodos, sino en los campos de batalla donde ya no puedes más. Y ahí, justo ahí, es donde el cielo desciende con poder. 2. Dios transforma tu historia a través del proceso. Las historias más impactantes en la Biblia no son las de personas perfectas, sino las de personas transformadas. Hombres y mujeres que pasaron por procesos intensos, confusos, dolorosos, y salieron del otro lado irreconocibles, llenos de gloria, con una autoridad que no se compra, solo se vive. Porque Dios no solo quiere darte una victoria, Él quiere hacer de tu vida una historia que hable por sí sola. Y para eso utiliza el proceso como herramienta maestra. La vida de José, hijo de Jacob, es un espejo de esta verdad. Dios le dio sueños de grandeza siendo joven, pero antes de ver esos sueños cumplidos, fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, acusado falsamente por la esposa de Potifar, olvidado por el copero en la cárcel. ¿Dónde estaba Dios? Estaba en cada paso, en cada injusticia, en cada celda, en cada traición, porque cada herida fue una marca de propósito. Cada caída fue un paso más hacia el cumplimiento. En Génesis 50:20, José dice a sus hermanos: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo». Lo que parecía pérdida fue salvación. Lo que parecía el final era solo el comienzo. José no llegó al trono por suerte, llegó formado, procesado, preparado para gobernar con sabiduría y misericordia. Así también contigo, lo que vives hoy no es castigo, es proceso. Dios te está formando para lo que aún no ves. Y si no pasas por este fuego, no estarás listo para sostener la gloria que Él quiere derramar sobre ti. Porque la unción sin proceso destruye, pero la unción con carácter transforma naciones. Jesús también vivió proceso, 30 años en silencio.
30 años de obediencia antes de 3 años de ministerio. ¿Por qué tanto tiempo? Porque la profundidad del llamado exige raíces fuertes, y esas raíces se forman en el anonimato, en la repetición diaria, en los sí silenciosos que nadie ve. Cada día en obediencia cuenta, cada día de lucha sin rendirse pesa en la balanza del cielo. La clave está en no rendirte, en no salir del horno antes de tiempo, en no saltarte el proceso, porque cada lágrima está regando una semilla. Cada oración que parece no ser respondida está llenando una copa. Y llegará el día en que esa copa rebosará y la gloria se manifestará. No corras del proceso, abrázalo, porque detrás de cada prueba hay una promoción. Detrás de cada crisis hay un llamado mayor. Dios está escribiendo una historia con tu vida, no solo para ti, sino para los que vendrán después. Tu proceso abrirá camino para otros. Tu fidelidad hoy será la libertad de muchos mañana. Suscríbete ahora mismo a este canal. Si esta palabra está tocando tu corazón, si estás entendiendo que tu historia no es en vano, únete a esta comunidad. Aquí hay alimento diario para tu alma, dirección espiritual y mensajes que transforman. Tu suscripción no es solo un clic, es una declaración de fe. Es decirle al cielo, estoy dispuesto a seguir aprendiendo, creciendo y creyendo. 3. Dios te prepara en el silencio para mostrarte en su tiempo. Una de las etapas más difíciles para el creyente es el silencio. Ese momento donde oramos, buscamos, lloramos, y el cielo parece cerrado. No hay respuesta, no hay señal, solo silencio. Pero lo que muchos no entienden es que el silencio de Dios no es ausencia, es estrategia, es preparación. Porque en los bastidores del alma, Dios está construyendo la estructura que sostendrá tu próxima temporada. El mismo Jesús vivió este tipo de silencio. 30 años de anonimato. 30 años donde no se registran milagros ni multitudes, ni enseñanzas, solo trabajo, obediencia, vida cotidiana. ¿Por qué? Porque cada día de silencio era parte de su formación. Dios no tenía prisa, porque lo que iba a hacer a través de Jesús requería una base tan sólida que el silencio no era una pausa, era una construcción. En Isaías 49:2 dice, y me puso por saeta bruñida, en su aljaba me guardó. A veces, Dios te afila como una flecha, pero no te lanza de inmediato. Te guarda, te esconde. No porque no te va a usar, sino porque aún te está perfeccionando. Y cuando llega el momento, Él te lanza con precisión, en el tiempo exacto, al blanco que nadie más puede alcanzar. En el silencio se purifica la motivación. Ahí Dios alinea el corazón. ¿Quieres ser usado para su gloria o para tu reconocimiento? ¿Estás dispuesto a servir aunque nadie te vea? Puedes seguir creyendo, aunque no escuches nada. Esas son preguntas que solo el silencio puede responder. Mira a Pablo. Después de su conversión poderosa, no fue directamente a predicar a las multitudes. Fue llevado al desierto de Arabia, a solas, a ser procesado, a recibir revelación directa. Y cuando regresó, lo hizo con una unción que aún hoy sigue impactando generaciones. Tú también estás en un proceso divino. Tal vez nadie lo nota, tal vez nadie aplaude, pero el cielo te está afinando, y cuando llegue el momento, verás que todo ese silencio valía la pena, porque lo que Dios está formando en secreto, lo revelará en público con poder. Dale like a este video. Si esta palabra resonó en tu corazón, si alguna parte de tu proceso silencioso fue validada hoy por el cielo, no te vayas sin dar este pequeño paso de fe. Tu me gusta no es solo un clic, es un acto de acuerdo espiritual. Es decir, estoy siendo procesado, pero sé que Dios está obrando. Además,
Cada like hace que este mensaje alcance a otros hijos de Dios que también están en medio del silencio. Sé parte de este mover. No todos entenderán tu proceso. Y está bien, porque lo que Dios está haciendo contigo en secreto no es para que sea comprendido ahora, es para que sea revelado en su momento. El hombre puede menospreciar el silencio, pero el cielo lo honra, porque es allí donde Dios pule, limpia, redirecciona, libera. En el silencio, Él arranca de raíz lo que no debe estar y planta con firmeza lo que dará fruto eterno. El silencio también es un lugar de separación. Dios te separa no por rechazo, sino por elección. Separa a quienes va a usar con mayor profundidad. Así como hizo con Moisés, que fue sacado del palacio para encontrarse con Dios en la soledad del desierto. Allí, sin comodidades, sin aclamaciones, sin aplausos, se convirtió en el hombre que hablaría cara a cara con el Altísimo. Sin ese silencio, sin ese retiro divino, Moisés no habría sido el instrumento de liberación que fue. Lo mismo ocurre contigo. Tal vez estás en una temporada donde ya no recibes invitaciones, donde nadie menciona tu nombre, donde tu agenda está vacía. Pero ¿y si eso es parte del diseño de Dios? ¿Y si esa aparente inactividad es la cobertura perfecta para lo que el cielo está depositando en ti? Porque hay tesoros que no se revelan a gritos, sino en susurros. Y esos susurros solo se escuchan en el silencio. En 1 Reyes 19, 11, 12, Elías experimentó una gran revelación. Esperaba encontrar a Dios en el viento, en el terremoto, en el fuego. Pero el Señor no estaba allí. Solo después vino una voz suave y apacible, y allí estaba Dios. ¿Cuántas veces esperamos que Dios hable fuerte, cuando en realidad quiere que aprendamos a escucharlo en lo sutil? Dios no necesita multitudes para obrar. Necesita un corazón dispuesto. Y muchas veces el corazón se dispone de verdad cuando ya no tiene más distracciones. El silencio es el momento donde dejas de mirar alrededor y empiezas a mirar dentro, donde dejas de correr y aprendes a permanecer, donde dejas de hablar y empiezas a escuchar. Ese silencio, lejos de ser una pausa en tu llamado, es parte de tu promoción. Es un tiempo donde el Espíritu Santo está construyendo fundamentos que no se ven, pero que sostendrán todo lo que Dios hará contigo más adelante. Es la raíz antes del fruto. Es la preparación antes de la plataforma. Y aunque nadie lo vea, el cielo lo celebra. Aprende a valorar este tiempo. No lo desperdicies con quejas. No lo llenes de ruido innecesario. No busques escapar. Quédate. Persevera. Porque todo lo que el Señor está haciendo en secreto será anunciado desde las azoteas, pero solo si permaneces fiel en el proceso. Recuerda que Jesús mismo dijo en Mateo 6:6, «Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público». Esa es la promesa. El secreto precede al público. El silencio precede a la proclamación. La preparación precede a la manifestación. Y cuando llegue tu tiempo, porque llegará, te darás cuenta de que no perdiste tiempo en el silencio. Lo sembraste y ahora estás cosechando, porque el Dios que te formó en la oscuridad te mostrará en su luz. Y lo que parecía retraso era parte de un plan eterno que ya está en marcha. 4. Dios usa tu fracaso como fertilizante para tu propósito. Muchos creen que el fracaso es el fin, que cuando todo sale mal, cuando cometes errores, cuando fallas, se cierra el capítulo de tu historia espiritual. Pero con Dios no es así. En el reino, los fracasos no son tumbas, son tierra fértil.
No son puntos finales, sino comas en una historia que Él sigue escribiendo. Dios es experto en tomar lo que parece perdido y transformarlo en plataforma para algo glorioso. Simón Pedro lo vivió de manera dramática. Afirmó que jamás negaría a Jesús, que estaba dispuesto a morir con él. Sin embargo, en el momento de la prueba, negó al Maestro 3 veces. Fue un fracaso público, doloroso, humillante, pero fue justamente ese fracaso el que lo posicionó para recibir una restauración profunda. En Juan 21, Jesús no solo lo perdona, sino que lo confirma con un nuevo llamado: apacienta mis ovejas. El hombre que negó, ahora alimenta. El que cayó, ahora levanta a otros. Porque eso es lo que hace Dios con el fracaso. No lo esconde, lo redime, y al redimirlo, lo convierte en testimonio vivo de su gracia. No necesitas esconder tus errores. Necesitas entregárselos a Él, porque en sus manos lo que te avergüenza se transforma en sabiduría y lo que te dolió se convierte en autoridad para ministrar a otros. La historia de Jonás también nos enseña esto. Dios lo llama a predicar en Nínive, pero él huye. Va en dirección opuesta, se embarca hacia Tarsis, pensando que puede escapar del plan divino, y termina en el vientre de un pez, solo, quebrado, arrepentido. ¿Y qué hace Dios? Le da una segunda oportunidad, el mismo llamado, el mismo propósito. Pero ahora Jonás está transformado, y la segunda vez obedece. Su fracaso no lo descalificó, solo lo preparó para obedecer con humildad. Dios no espera perfección, espera disposición. Y muchas veces es después de fallar que estamos más dispuestos, más sensibles, más conscientes de nuestra necesidad de Él. El fracaso rompe el orgullo, destruye la autosuficiencia, abre los ojos. No es el enemigo quien tiene la última palabra sobre tus caídas. Es el Dios que te levanta con poder. El apóstol Pablo, antes de ser apóstol, fue perseguidor. Aprobó la muerte de Esteban, encarceló creyentes, sembró terror entre los cristianos. Pero un día, camino a Damasco, fue confrontado por la luz del cielo, y todo cambió. Su pasado no fue borrado, fue redimido. Lo que había hecho mal no fue ignorado, fue transformado en impulso para predicar la gracia con una pasión que nadie podía detener. Dios tomó su peor capítulo y lo usó como prólogo para una historia de impacto eterno. Tal vez tú también has fallado. Tal vez sientes que decepcionaste a Dios, a otros, a ti mismo. Pero si hoy estás leyendo esto, es porque el cielo aún tiene planes contigo. No estás descalificado, estás en camino, y si entregas tu fracaso al alfarero, Él lo moldeará en algo que jamás imaginaste. En 2 Corintios 12:9, Pablo escribe: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Eso no es una teoría, es una verdad probada. El poder de Dios se manifiesta más fuerte donde hay debilidad. No donde todo está bajo control, sino donde hay sinceridad, rendición y dependencia absoluta. Dios está contigo en medio del proceso y está tomando cada trozo roto, cada intento fallido, cada sueño caído y lo está uniendo con su gloria. Porque no se trata de lo que tú puedes hacer, sino de lo que Él puede hacer a través de ti, incluso con tu historia rota. Nada está perdido, solo está en proceso de ser redimido, y en ese proceso te está preparando para levantar a otros que también piensan que su historia ha terminado. Pero tú serás la prueba viva de que con Dios nada se pierde, todo se transforma. 5. Dios transforma tu dolor en ministerio. El dolor tiene la capacidad de quebrarnos profundamente. Hay heridas que no se ven, pero que sangran por dentro. Traiciones que silencian la voz, pérdidas que secan las fuerzas, desilusiones que parecen vaciar el alma. Y cuando se vive ese tipo de dolor, la primera reacción es huir, esconderse, intentar olvidar.
Pero Dios no opera así. Él no ignora tu dolor, lo recoge, no lo minimiza, lo transforma, y muchas veces ese dolor que intentaste sepultar es la semilla de un ministerio que impactará generaciones. Jesús, nuestro Salvador, no vino a la tierra sin conocer el dolor. Fue varón de dolores, experimentado en quebranto, como lo describe Isaías 53:3. Su sufrimiento no fue en vano, su dolor redimió al mundo, y ese principio sigue vigente hoy. Lo que el enemigo quiso usar para destruirte, Dios lo usa para levantar un llamado. Mira a Ana, la madre de Samuel. Por años su alma estuvo amargada por la esterilidad. Lloró, fue incomprendida, incluso por el sacerdote Elí. Pero fue en ese quebranto, en ese clamor desesperado, donde nació su promesa. Su dolor no solo trajo un hijo, trajo un profeta. Y su historia marcó la transición de toda una nación. El vientre que estuvo cerrado fue el canal que Dios usó para introducir una nueva era en Israel. Así también contigo. Ese momento que te rompió, esa situación que cambió tu historia, puede ser exactamente lo que Dios quiere usar como base para tu ministerio. Porque nadie consuela como quien ha sido consolado. Nadie entiende al herido como quien ha sido sanado. Nadie ministra con tanto poder como quien ha experimentado la restauración de Dios en carne propia. El apóstol Pablo lo confirma en 2 Corintios 1:4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio del consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. No es una teoría, es un patrón espiritual. Dios te consuela para que tú seas canal de consuelo, te levanta para que tú levantes, te sana para que tú sanes. El dolor no es el final, es el comienzo de una nueva dimensión. Y cuando decides entregarle ese dolor a Dios, Él lo unge, lo llena de propósito, le da voz, lo convierte en fuego que purifica, en aceite que sana, en palabra que transforma. Tu historia, por más difícil que sea, puede ser el testimonio exacto que alguien necesita para no rendirse. Por eso, no escondas tu pasado. No niegues lo que viviste. Al contrario, entrégalo. Dile a Dios, aquí está mi dolor, haz con él lo que tú quieras. Y prepárate, porque del mismo lugar donde lloraste, Dios puede levantar un altar. De la misma herida brotará la gloria. De la misma tumba saldrá vida. Escribe en los comentarios, mi dolor será un canal para levantar a otros. Tal vez estas palabras sean la chispa que otro necesita para entender que su sufrimiento tiene sentido en las manos del Dios que transforma. Tu declaración puede cambiar una vida hoy. Cuando entendemos que Dios puede usar nuestro dolor, ya no lo vemos como castigo, sino como parte del diseño. Lo que antes parecía una interrupción en tu camino, ahora lo entiendes como una parte necesaria del proceso. No todo lo que duele viene del enemigo. A veces es el mismo Dios permitiendo ciertas rupturas para abrir paso a una unción mayor, porque en el reino, la unción muchas veces nace del quebranto. María Magdalena es una mujer cuya vida fue completamente transformada por el poder de Dios. Era conocida por su pasado, por sus demonios, por sus cadenas. Pero fue ella quien, una vez liberada, se convirtió en una de las seguidoras más fieles de Jesús. Fue la primera en ver al Maestro resucitado. ¿Por qué? Porque su amor fue forjado en la restauración. Su compromiso nació de una gratitud que solo alguien que ha sido verdaderamente sanado puede experimentar. Y esa es la clave. El dolor te posiciona para amar con profundidad. El que ha llorado en lo secreto sabe abrazar en lo público. El que ha sido restaurado desde lo más profundo ministra desde un lugar que no se aprende en libros, sino en lágrimas. Dios está levantando una generación de ministros con cicatrices.
no con títulos, no con fama, con marcas de guerra espiritual. Y tú eres parte de eso. Tal vez pasaste por abusos, traiciones, humillaciones. Tal vez tu alma lleva heridas que no se borran fácilmente. Pero eso que el enemigo usó para destruirte, Dios lo está convirtiendo en poder. No como una carga que arrastras, sino como una bandera que levantas. Porque lo que sobreviviste es prueba de que el Espíritu Santo habita en ti. Y eso es más poderoso que cualquier teología humana. José no llegó al palacio sin antes pasar por la cisterna, la esclavitud y la cárcel. Cada etapa fue parte de su proceso. Y al final, cuando sus hermanos temían su venganza, él respondió con palabras que solo un corazón sanado puede decir: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Génesis 50:20. Él no negó su dolor, no lo minimizó, lo reconoció, pero también lo resignificó. Ese es el poder del Evangelio, resignificar tu dolor, transformar la ruina en testimonio, hacer del desierto una plataforma, porque el Dios que permitió el valle es el mismo que prepara la mesa en presencia de tus enemigos. El mismo que permite el llanto por la noche es el que promete gozo por la mañana. Y si hoy sientes que tu historia está marcada por el dolor, no huyas de ella. Entrégala. Dios no solo quiere sanarte, quiere enviarte, quiere usar lo que viviste para abrir camino a otros. Quiere que tu voz sea eco de esperanza, que tu historia sea mensaje, que tu pasado se convierta en un púlpito que ningún enemigo puede silenciar. Porque en el reino, lo que el mundo descarta, Dios lo levanta. Lo que se rompe, Él lo usa. Y lo que parece final, Él lo transforma en origen. Tu dolor no será en vano, tu historia no quedará enterrada, será parte de una obra mucho mayor de lo que jamás imaginaste. Prepárate, porque el ministerio que viene será impulsado por todo lo que hoy estás dispuesto a rendir. 6. Dios usa tu proceso para enseñarte a confiar. Confiar en Dios suena fácil cuando todo va bien. Cuando las puertas se abren, las oraciones son contestadas rápidamente y las cosas fluyen. Decimos sin dificultad: Dios es fiel. Pero, ¿qué sucede cuando todo se detiene? Cuando lo que esperabas no llega, cuando el cielo parece callado y el dolor se vuelve más fuerte que la esperanza. Es ahí donde la verdadera confianza nace. No como un sentimiento pasajero, sino como una decisión firme: creer aunque no veas. Proverbios 3:5 nos da un mandato que desafía la lógica humana. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Eso significa que habrá momentos en que tus pensamientos te digan una cosa, pero el Espíritu te pida otra. Que habrá caminos que parezcan cerrados, pero que Dios te pedirá cruzar. Y que a pesar del miedo, del cansancio o de la incertidumbre, Él te pedirá que sigas caminando. Abraham lo vivió. Dios le prometió un hijo y tuvo que esperar años. Cuando finalmente recibió a Isaac, Dios le pidió que lo sacrificara. ¿Cómo entender eso? No se trata de entender, se trata de confiar. Y Abraham lo hizo. Subió al monte con fe, creyendo que aun si su hijo moría, Dios lo podía resucitar. Esa es la confianza que el cielo honra. Una confianza que no se basa en circunstancias, sino en carácter, en quién es Dios. El proceso no está diseñado para destruirte, sino para revelarte, para mostrarte de qué estás hecho y para que aprendas a depender no de tus fuerzas, sino del Espíritu Santo. Porque cuando todo lo demás falla, su presencia permanece. Y es en ese vacío, cuando todo humano te falla, que descubres cuán suficiente es Él. Dios permite el proceso porque quiere enseñarte a confiar más en su voz que en tus emociones, más en sus promesas que en tu panorama, más en su fidelidad que en tu lógica.
Y cuando logras cruzar ese umbral, cuando decides seguir confiando aún sin respuestas, algo se activa en lo espiritual. El cielo se abre, el carácter se solidifica y la fe se profundiza. Recuerda las palabras de Job en su peor momento. Aunque él me matare, en él esperaré. Job 13:15. Esa es la cúspide de la confianza. Cuando decides que pase lo que pase, tu fe no será negociada. Y cuando llegas ahí, te conviertes en un instrumento de poder en las manos de Dios. Dale like a este video. Si esta palabra habló a tu corazón, si sentiste que Dios te está entrenando para confiar en medio de tu proceso, no te vayas sin dejar tu me gusta. Este pequeño gesto no solo bendice este canal, sino que también es una expresión pública de fe. Es decir, estoy en proceso, pero confío en Dios. Además, cada like ayuda a que esta palabra llegue a más hijos e hijas del reino que hoy necesitan esa misma confirmación. Tu clic puede ser una semilla que florezca en otro corazón. 6. Dios usa tu proceso para enseñarte a confiar. Confiar en Dios suena fácil cuando todo va bien. Cuando las puertas se abren, las oraciones son contestadas rápidamente y las cosas fluyen, decimos sin dificultad: Dios es fiel. Pero, ¿qué sucede cuando todo se detiene? Cuando lo que esperabas no llega, cuando el cielo parece callado y el dolor se vuelve más fuerte que la esperanza. Es ahí donde la verdadera confianza nace. No como un sentimiento pasajero, sino como una decisión firme. Creer, aunque no veas. Proverbios 3:5 nos da un mandato que desafía la lógica humana. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Eso significa que habrá momentos en que tus pensamientos te digan una cosa, pero el Espíritu te pida otra. Que habrá caminos que parezcan cerrados, pero que Dios te pedirá cruzar. Y que a pesar del miedo, del cansancio o de la incertidumbre, Él te pedirá que sigas caminando. Abraham lo vivió. Dios le prometió un hijo y tuvo que esperar años. Cuando finalmente recibió a Isaac, Dios le pidió que lo sacrificara. ¿Cómo entender eso? No se trata de entender, se trata de confiar. Y Abraham lo hizo. Subió al monte con fe, creyendo que aun si su hijo moría, Dios lo podía resucitar. Esa es la confianza que el cielo honra. Una confianza que no se basa en circunstancias, sino en carácter. ¿En quién es Dios? El proceso no está diseñado para destruirte, sino para revelarte, para mostrarte de qué estás hecho y para que aprendas a depender no de tus fuerzas, sino del Espíritu Santo. Porque cuando todo lo demás falla, su presencia permanece. Y es en ese vacío, cuando todo humano te falla, que descubres cuán suficiente es Él. Dios permite el proceso porque quiere enseñarte a confiar más en su voz que en tus emociones, más en sus promesas que en tu panorama, más en su fidelidad que en tu lógica. Y cuando logras cruzar ese umbral, cuando decides seguir confiando aún sin respuestas, algo se activa en lo espiritual. El cielo se abre, el carácter se solidifica y la fe se profundiza. Recuerda las palabras de Job en su peor momento. Aunque él me matare, en él esperaré. Job 13:15. Esa es la cúspide de la confianza. Cuando decides que pase lo que pase, tu fe no será negociada. Y cuando llegas ahí, te conviertes en un instrumento de poder en las manos de Dios. Dale like a este video. Si esta palabra habló a tu corazón, si sentiste que Dios te está entrenando para confiar en medio de tu proceso, no te vayas sin dejar tu me gusta. Este pequeño gesto no solo bendice este canal, sino que también es una expresión pública de fe. Es decir, estoy en proceso, pero confío en Dios. Además, cada like ayuda a que esta palabra llegue a más hijos e hijas del reino que hoy necesitan esa misma confirmación. Tu clic
puede ser una semilla que florezca en otro corazón. 8. Dios no solo te libra de la guerra, te enseña a pelearla. Una de las revelaciones más poderosas en la vida espiritual es entender que Dios no siempre te libra de la batalla, pero siempre te entrena en medio de ella. Muchos claman por ser rescatados cuando en realidad están siendo formados, porque Dios no solo quiere darte victorias, quiere enseñarte a pelear en su nombre con autoridad, con discernimiento y con firmeza en la fe. El Salmo 144.1 lo expresa de manera clara. Bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Dios no te lanza a la guerra sin preparación. Él te entrena, Él te capacita. Y muchas veces ese entrenamiento no ocurre en tiempos de paz, sino en medio del fuego, del conflicto, de la presión. Porque allí es donde el carácter se fortalece, la oración se profundiza y la fe se vuelve invencible. El pueblo de Israel, antes de poseer la tierra prometida, tuvo que librar batallas. No fue una herencia sin oposición. Cada territorio estaba ocupado, cada promesa tenía un gigante, cada paso requería una guerra. ¿Por qué Dios no eliminó a todos los enemigos de una vez? Porque quería que su pueblo aprendiera a confiar, a seguir sus instrucciones, a no temer ante el ruido de la guerra. Quería formar en ellos un espíritu de conquista, no una mentalidad de esclavitud. Así también contigo. Dios pudo haber cerrado todas las puertas que el enemigo usa contra ti. Pudo haberte evitado esa traición, esa pérdida, ese rechazo, pero eligió permitir ciertas batallas, no para destruirte, sino para entrenarte, porque hay cosas que solo se activan en medio de la resistencia. Tu autoridad espiritual, tu voz profética, tu discernimiento, tu sensibilidad al espíritu, todo eso se forja en la guerra. David no fue al trono sin antes matar gigantes, pero el gigante no fue el enemigo final, fue el trampolín, porque cada victoria en tu proceso es escalón para una promoción mayor. Lo que enfrentas hoy no es tu fin, es tu plataforma. El enemigo no tiene el poder de frenar lo que Dios ha declarado sobre ti. Al contrario, sin saberlo, está colaborando con el plan del cielo. Porque cada ataque que resistes, cada mentira que reprendes, cada tentación que vences, te está fortaleciendo. Efesios 6 nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes espirituales de maldad. Y por eso debemos vestirnos con toda la armadura de Dios. No se trata solo de orar, se trata de estar listos. Cinturón de verdad, coraza de justicia, escudo de la fe, espada del Espíritu. Esto no es una metáfora poética, es una estrategia de guerra. Muchos quieren bendición sin lucha, gloria sin guerra, promesa sin proceso. Pero en el reino, el camino al trono pasa por el campo de batalla. No porque Dios quiera verte sufrir, sino porque quiere verte fuerte. Quiere que cuando recibas lo que te prometió, lo puedas sostener. Que no seas destruido por la bendición, sino multiplicado en ella. Y si hoy estás en guerra, no pienses que estás fuera de la voluntad de Dios. Al contrario, puede que estés justo donde Él te quiere, enfrentando a ese gigante que será tu testimonio mañana, aprendiendo a guerrear con adoración, con intercesión, con ayuno, con palabra. Porque no peleas solo, el capitán de los ejércitos pelea contigo, y en su nombre ya tienes la victoria asegurada. Cuando entiendes esto, ya no le temes a la guerra, la enfrentas con autoridad, porque sabes que estás siendo entrenado para reinar. Y reinar no es solo recibir, es gobernar, es tomar posición en lo espiritual, es entender que no estás a merced del enemigo, sino que estás sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús.
Entonces levántate, afirma tu postura, toma tu espada, ora como nunca, adora aunque duela, resiste aunque tiemble, porque esta guerra no es para matarte, es para manifestar el poder que Dios ha depositado dentro de ti. La batalla revela al guerrero, y tú has sido llamado a vencer. 9. Dios hace de tu vida un testimonio vivo. Todo lo que has vivido, las lágrimas, los tropiezos, los silencios, las victorias y las derrotas, no es simplemente parte de tu historia. Es parte del testimonio que Dios está construyendo para impactar a otros. Porque Él no solo quiere cambiar tu vida, quiere hacer de ti una carta abierta que muchos puedan leer y encontrar esperanza, dirección y fe renovada. En 2 Corintios 3, 2, 3, el apóstol Pablo escribió: Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros. Esto significa que tu vida no es solo tuya, es una carta divina que Dios está escribiendo con cada paso, con cada proceso, con cada victoria y cada herida que has sanado. Y esa carta no será escondida. Será expuesta para que otros vean cómo el cielo trabaja en la tierra a través de personas como tú. Hay personas que nunca leerán la Biblia, pero leerán tu vida. Nunca escucharán una prédica completa, pero observarán tus reacciones, tus palabras, tu forma de amar y de perdonar. Tu transformación será el mensaje más poderoso, porque no se trata de saber mucho, sino de vivir lo que se cree. Demostrar al Cristo vivo en cada decisión, en cada paso de obediencia, en cada día que sigues confiando, aunque no entiendas todo. Mira el caso del endemoniado Gadareno. Jesús lo libera de una legión de demonios y él quiere seguir al Maestro. Pero Jesús le dice: vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Lucas 8:39. Él no recibió un ministerio, ni una plataforma, ni un micrófono. Recibió un testimonio, y con ese testimonio impactó toda una región. No predicó doctrina, predicó su historia. Tú también tienes una historia que el mundo necesita escuchar. No calles lo que Dios ha hecho, no escondas lo que Él ha restaurado, no minimices tu proceso. Porque alguien allá afuera está orando por una señal, por un ejemplo real de que Dios aún transforma. Y esa respuesta puede ser tú. No necesitas ser perfecto, necesitas ser auténtico, transparente, real. Mostrar que eres humano, pero con un Dios que hace cosas extraordinarias a través de lo ordinario. Porque cuando otros vean lo que Dios hizo contigo, creerán que Él también puede hacerlo con ellos. Comparte este video. No subestimes el poder de un compartir. Tal vez este mensaje sea exactamente lo que alguien está necesitando para no rendirse, para volver a creer, para entregarse por completo a Dios. Tú puedes ser ese canal, sé esa conexión divina entre una palabra viva y un corazón herido. Envía este video ahora y deja que Dios use tu acción para extender su reino. 10. Dios te entrega autoridad después del proceso. Una de las verdades más poderosas del reino es que no hay autoridad sin proceso. Dios no entrega peso espiritual a quienes solo desean plataformas. Lo entrega a quienes han pasado por el fuego, han resistido en el desierto y han aprendido a depender de Él más que de cualquier otra cosa. Porque la autoridad verdadera no se proclama, se demuestra. Y solo se demuestra después de haber caminado por los valles de la prueba con fidelidad. Jesús, antes de comenzar su ministerio público, fue llevado por el Espíritu al desierto, no por el enemigo, sino por el Espíritu. Allí fue tentado, confrontado y expuesto a la soledad, al hambre, a los ataques directos de Satanás.
pero salió de ese proceso en el poder del Espíritu, listo para predicar, sanar y liberar. ¿Por qué? Porque el proceso no lo debilitó, lo activó. Y eso mismo está pasando contigo. Dios está usando cada paso de tu historia para formar un carácter que pueda sostener la unción que Él quiere depositar. Está eliminando lo superficial, lo inestable, lo egoísta. Está construyendo dentro de ti una plataforma espiritual que no se mueve con las críticas, que no se cae con el rechazo, que no se contamina con la alabanza humana. Esa firmeza no se enseña, se forja. Cuando Moisés desciende del monte con las tablas de la ley, su rostro resplandece, no porque se esforzó en brillar, sino porque estuvo con Dios. Su autoridad venía de la intimidad. Y esa intimidad, cultivada en el monte, era la fuente de su liderazgo. Así también, tu tiempo en lo secreto, tus lágrimas que nadie ve, tus decisiones cuando nadie te aplaude, están formando un peso de gloria que será evidente cuando Dios te exponga. La autoridad no se impone, se reconoce, y será reconocida por los frutos, por la paz que portas, por la palabra que liberas, por la atmósfera que llevas, porque quien ha estado con Dios cambia el ambiente. Quien ha sido procesado no ministra desde la emoción, sino desde la convicción. Y quien ha sufrido sana con más compasión que juicio. Es por eso que cada caída que te dolió, cada espera que te quebró, cada oración que no fue respondida como esperabas, fue parte de un entrenamiento celestial. Porque Dios no busca personas impresionantes, busca corazones rendidos. Y cuando encuentra uno, lo levanta con autoridad que el infierno no puede resistir. Recuerda lo que dijo Jesús en Lucas 10:19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esa autoridad no es solo para unos pocos, es para los que están dispuestos a pasar por el proceso sin rendirse, sin venderse, sin contaminarse. Y tú estás en ese camino. Tal vez aún no lo ves, pero cada batalla vencida, cada decisión firme, cada momento de adoración en el valle, está acumulando un peso de gloria que será revelado. Dios no se olvida de tu proceso. Él lo honra y al final lo usará como el fundamento sobre el cual levantarás a otros. No temas al proceso, agradécelo, porque en él estás siendo transformado en un instrumento de poder, en un testigo fiel, en un hijo o hija del reino que no se mueve por lo visible, sino por lo eterno. Y cuando llegue tu hora, hablarás y el cielo respaldará tu voz. Caminarás y las tinieblas retrocederán. Ministrarás y los corazones serán sanados. Porque la autoridad verdadera viene después del proceso y tú ya estás listo. Hoy caminaste por una palabra que no fue casual. Cada bloque, cada versículo, cada revelación fue sembrada por el Espíritu Santo para ti. Dios no solo quiere que entiendas tus luchas, quiere que las vivas con propósito, que no huyas del proceso, sino que lo abraces, porque todo lo que viviste, todo lo que lloraste, todo lo que superaste, tiene valor eterno en las manos del Dios que transforma. Él te vio en cada caída, Él estuvo presente en cada noche sin consuelo. Y si hoy estás aquí leyendo estas palabras, es porque todavía hay vida, hay propósito, hay gloria esperándote. No estás vencido, estás en formación, y tu historia, marcada por la fidelidad de Dios en medio del fuego, será un testimonio vivo que impactará a muchos. Este es el momento de rendirte, pero no en derrota, en entrega. Decirle a Dios: aquí estoy. Usa mi vida, mi dolor, mi historia para tu gloria, porque cuando tú te rindes, el cielo se activa.
Cuando dejas de huir, el Espíritu toma el control. Y cuando decides confiar, aunque no entiendas, el poder de Dios se manifiesta como nunca antes. Haz esta oración conmigo. Señor, hoy reconozco que mis luchas no han sido en vano, que tú has estado conmigo aun cuando no te sentía. Te entrego mi corazón, mi pasado, mis heridas y mi futuro. Transforma mi vida, Señor. Úsame para tu propósito. Que cada parte de mi historia te glorifique en el nombre de Jesús. Amén. Si esta palabra tocó tu alma, suscríbete ahora mismo a este canal. Aquí recibirás dirección del cielo, palabra que restaura, fuego que renueva. Comparte este video con alguien que esté a punto de rendirse. Dale like si sentiste que Dios te habló directamente. Y escribe en los comentarios: mis luchas me están formando para un propósito mayor. Nos vemos en el próximo mensaje. Hasta entonces mantente firme, porque el Dios que permite la lucha es el mismo que te lleva a la victoria.